estamos listos una vez más y bueno, antes de entrar a la palabra, solamente queremos dar algunos pequeños anuncios. Como ustedes saben, en este momento es momento donde las familias necesitamos bastante apoyo, sobre todo con alimentos. Y el camión del YMCA, el mercado móvil, va a estar con nosotros, como ustedes ya lo saben, el primer lunes y el tercer lunes de cada mes, y tocaría ya el día de mañana. Va a estar aquí afuera de la iglesia, la casa del alfarero, 2040 New Leicester Highway, para ayudar y apoyar a las familias que necesitan tener un poquito más de verduras y frutas para su despensa familiar. Entonces va a estar aquí afuera de 4:30 a las 5:30. Ustedes solamente vienen con su automóvil, no tienen que traer a la familia y les van a proporcionar una bolsa. Ellos ya prepararon una bolsa con frutas, con verduras, con algunos alimentos de la canasta básica para las familias. Igualmente también el camión de lo que es los alimentos para los niños entre, recién nacidos hasta 18 años de edad, va a estar también aquí el día de mañana. Entonces, no tienen que traer a sus niños, solamente díganles cuántos niños o cuántos jóvenes tienen en su casa y ellos les van a dar una bolsa con una comida para ellos. Entonces, si ustedes como familia necesitan ese apoyo o conocen a una familia que necesita en este momento este apoyo, por favor, mañana entre 4:30 y 5:30 aquí afuera de la casa del alfarero vamos a estar proporcionando por medio del YMCA esos alimentos a la familia. Entonces, bueno, qué bendición. Amén, así es. Es una oportunidad, que tienen las familias de ayudarse un poco. Ayudarse un poco con de alimentos, más alimentos para. Así es, frutas y verduras sobre todo, que es bien importante para nuestros hijos. Entonces, hacemos esa atenta invitación. Y también hay hermanos que nos han estado preguntando cómo poder hacer llegar las ofrendas a la iglesia. Ya hemos estado dando el anuncio, pero cuando ya publiquemos este mensaje en el sitio de la iglesia va a estar la información. Tenemos una cuenta de PayPal, tenemos una cuenta de Venmo, o también pueden enviar sus donaciones, sus ofrendas al P.O. Box de la iglesia. Entonces todo eso va a estar en la descripción del video cuando nosotros terminemos, para que ustedes puedan hacer llegar las ofrendas que ustedes nos han comentado que quieren hacer llegar a la iglesia. Y bueno, la verdad es algo que queremos agradecerles. Sabemos que algunos ya no están teniendo trabajo, pero hay otros que todavía están teniendo la oportunidad de trabajar y bueno, queremos agradecer que están pudiendo enviar esas ofrendas. Sí, bueno, y queremos mandar saludos, Pastor Cardiero nos está también viendo desde allá de México, nos están viendo en Costa Rica, y los diferentes hermanos que están aquí en el área, que se están todavía conectando. Damos saludos a Juanita, a Rocío, a Prisi preciosos que nos están viendo también de allá desde México, Ignacio, Hugo, a tantos, Ale, hay tantos que se están conectando, pero damos gracias al Señor de que podemos juntos estar adorando al Señor y juntos estar escudriñando la palabra del Señor esta mañana. Amén. Amén. Y bueno, ¿qué es lo que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor el día de hoy? Bueno, pues adelante. Estaba compartiendo el día de ayer con mi esposa. Es un tema que pues sabemos que es el Dios, es el Señor que pone en nuestro corazón, ¿verdad?, que compartir. Y estábamos viendo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Así es, si tienen sus Biblias con ustedes o si tienen sus teléfonos o sus computadoras, pueden abrir en Juan, capítulo 6, versículo 26. Hay un versículo que estábamos compartiendo el día de ayer y el Señor puso muy fuerte en nuestro corazón compartir sobre este tema. Y en este pasaje leemos: respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
Y decíamos, ¿por qué Jesús le dijo esto a la gente? Fíjense bien, le dice, me buscan no por las señales que yo hice, sino por el pan y os saciasteis. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Si vemos un poquito antes de este versículo, lo que vemos anteriormente fue precisamente la alimentación de los 5,000. Cuando estaban ahí, aquellos que han leído la palabra, cuando estaba mucha gente ahí, y los discípulos le dicen a Jesús, la gente tiene hambre, y Jesús les dice, bueno, dales de comer. Y los discípulos dicen, pero es que solamente hay algunos peces y panes. Entonces Jesús les dice, bueno, vamos a orar. Y él oró y alimentó a toda esta gente y sobró todavía. Así es. Ahí vemos precisamente, un milagro, ¿verdad? Así milagro es. que Jesús... Una señal. Una señal de los milagros que Jesús hizo al multiplicar los alimentos. Exactamente, Él multiplicó los alimentos y siempre lo hace, siempre el Señor nos multiplica los alimentos, lo hemos visto en la iglesia muchas veces. Pero en esta ocasión Jesús les dice, ustedes me están buscando no por las señales, sino porque les di de comer, porque comiste el pan y os saciasteis. Así es. Entonces estábamos viendo que hay un pan que es físico, pero también hay un pan que es espiritual. Y de eso queremos hablar el día de hoy. Yo creo que este es un tema que tal vez algunos ya lo conozcamos, ya sepamos al respecto, pero pudiera haber alguien que no lo ha entendido o no lo ha conocido, porque es lo que la Biblia nos habla y nos enseña cuando la leemos, cuando estamos en esa comunión constante en cuanto a las Escrituras. Y sobre todo en este momento que estamos encerraditos en casa, a veces tenemos que, y no solamente eso, sino que como seres humanos se nos tiene que recordar y recordar para que nos pueda caer, como decimos ahí, ¿verdad? El 20, y podamos reconocer que también nosotros, el Señor nos habla a través de esta palabra. Entonces, así es, de que el hecho de que como estabas comentando, hay que alimentarnos, sabemos físicamente que yo creo que normalmente ahí todos cumplimos, pero al pie de la letra, ¿verdad? Y a veces como que se nos pasa la mano de alimentarnos. Sobre todo ahorita que estamos encerraditos en casa, ¿verdad? Y en estos días así es que estamos encerrados como que nos estamos alimentando. Sobrealimentando, así es. Pero bueno, es interesante ver cómo las Escrituras, la Biblia nos enseña de que también necesitamos otro alimento. No solamente el alimento físico, sí, aparte del alimento físico. Importante. Exactamente. Y es, como estabas comentando, es ese otro alimento que es, pudiéramos decir, igual o más importante que el físico, es el alimento espiritual. Así es. Y es lo que Jesús les estaba diciendo. Ustedes vieron las señales que yo hice, ustedes vieron y saben quién soy yo, pero me están buscando no por quién soy yo, sino por las bendiciones, por los beneficios que ustedes reciben solamente de mí. Y Jesús les estaba diciendo, yo quiero que ustedes me busquen porque entienden y saben quién soy yo. Y es lo que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Estamos buscando a Dios, a Jesús, porque sabemos quién Él es, porque sabemos que Él puede hacer señales y milagros y Él es todopoderoso, o solamente buscamos a Dios por recibir los beneficios que Él nos puede dar. Y esa pregunta también nos la hacemos nosotros y es lo que Jesús nos está hablando esta mañana también a cada uno de nosotros. Exactamente, cuando estamos viendo estos pasajes que estamos leyendo, a través de lo que Jesús les habló en aquel momento a la gente que se acercó, a la gente que le seguía, dice que a donde él iba y la multitud lo seguía. Exacto. Y precisamente, como estás comentando en estos pasajes, Jesús les dice, y quiero volverlo a repetir, cuando les dice, ustedes me están buscando o me están siguiendo porque les di de comer. O sea, solamente por el aspecto físico. Uh-huh. Porque sació una necesidad física que teníamos. Exactamente.
pero como que eso es parte de nuestra naturaleza. A veces solamente querer buscar saciarnos físicamente. Cuántas veces no, como seres humanos, venimos a Dios y buscamos a Dios solamente cuando hay alguna necesidad? Solamente cuando estoy enfermo, cuando me quedé sin trabajo, cuando ya no hay ninguna otra manera de solucionar mis cosas, es entonces cuando recurro a Jesús porque necesito que Él solucione mi necesidad. Pero una vez que ya Él me bendijo, una vez que ya me dio la solución, lo que yo necesitaba, el pan, y me sacié, y entonces ya me aparto porque no lo necesito. Y Jesús dice, tú necesitas buscarme por quien soy yo, no solamente por la bendición, no solamente por lo que yo te doy. Entonces, esa es la diferencia. Tenemos que aprender, sobre todo en este momento que estamos en casa, no olvidarnos, porque estamos en casa y como que se nos olvida. Vemos televisión, estamos con la familia, nos recostamos, pasamos el tiempo, pero no le buscamos a Él. No leemos la palabra, no oramos. Y es un tiempo donde necesitamos no descuidar y necesitamos precisamente buscarle no solamente por el pan, sino buscarle por quien Él es. Por eso en el versículo 27, cuando sigue hablando Jesús, les dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y en ese mismo pasaje, viéndolo como estábamos comentando, que estamos viendo las dos versiones, esta nueva versión viviente, la nueva traducción viviente, dice en el mismo versículo 27, y es interesante ver la escritura también en esta versión, donde dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder. Y dice, tal como la comida. O sea, dice, no se preocupen tanto solamente por la comida. Y continúa diciendo, pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Wow. Pongan su energía, dice en esta versión, en buscar la vida eterna. Al decir en buscar la vida eterna se estaba refiriendo precisamente en el aspecto espiritual. El pan espiritual. El pan espiritual, exactamente. Exactamente. Y me llama la atención porque ayer decíamos, sobre todo en momentos como este, decías, ¿verdad? Cuando hay una situación así, como por ejemplo cuando cae mucha nieve, que nos van a decir, viene la nevada y prepárense, y todo el mundo corre a buscar leche, pan y huevos, ¿verdad? Y el día de ahora, prepárense, papel de baño. Lo que no había, ¿verdad? Pero también necesitamos prevenirnos. Pero Jesús nos dice, es importante, sí, pero no se olviden, es más importante es tener tu relación bien delante del Señor, porque Él es el que Él nos va a proveer lo que necesitemos, sí, pero no debemos descuidar nuestra relación con Él, sobre todo en este tiempo, en este momento. Lee la palabra, busca al Señor, dile, Padre, en este momento que estoy en casa, en este momento, Señor, ¿qué es lo que tú me estás hablando? ¿Qué es lo que tú me estás mostrando para mí en lo personal, para mi familia? En este momento de situación donde estamos en casa, ¿qué es lo que tú, Señor, nos estás hablando a cada uno de nosotros? Porque a Él es a que necesitamos buscar. Sí nos va a proveer, pero más que la comida física, Él nos está diciendo, hay un alimento, hay un pan espiritual que es más importante. Así es. Y continúa diciendo en el versículo 28, donde contestan y dicen, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Así es. Y dicen, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y Jesús, en el versículo 29, Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Wow. Crean en el que Él ha enviado. Ahora, ¿qué significa creer? Eso es bien importante. Eso es bien importante entenderlo, comprenderlo, porque podemos decir, tradicionalmente
hemos entendido, o podríamos decir malentendido, cuando se habla de creer. Y esto es bien interesante, quisiera que nos compartieras al respecto, porque eso es básico que entendamos cuando leemos, cuando la Biblia leemos la palabra creer. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué Bueno, es lo que Jesús aquí está diciendo, necesitan ustedes creer en el que Él ha enviado, o sea, en Jesús. Y si nos vamos un poquito antes a Juan 3:36, es bien importante, porque en la Reina Valera nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero me gusta mucho la versión, la Nueva Traducción Viviente, porque en el 3:36 nos da un poquito más de claridad en cuanto a creer. Nos dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira de juicio de Dios. Entonces, de alguna manera, en esta versión nos están diciendo que creer es sinónimo de obedecer. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos, porque mucha gente dice, yo creo en Dios. Sí, pero también los demonios creen y tiemblan. Sí, así dice la palabra. Pero ellos no obedecen. Entonces, creer en Dios, como dice aquí el versículo 29 que Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado, porque le habían preguntado, ¿qué debemos hacer nosotros entonces si también queremos poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le dice, perfecto, ¿quieres poner en práctica la obra de Dios? Entonces tienes que creer en el Hijo de Dios, tienes que obedecer las enseñanzas que Jesús nos está dando. No solamente que tú conozcas la Biblia aquí intelectualmente, sino que eso que tú has leído, las enseñanzas que Jesús nos ha dejado, que ponerlas por obra. No solamente que sea intelecto, sino aprenderlas y ponerlas por obra. Por ejemplo, Él nos enseñó a no oprimir, Él nos enseñó a amar, Él nos enseñó a buscar el bien para nuestro prójimo, Él nos enseñó a orar por nuestro prójimo, Él nos enseñó a buscar y tratar a los demás como si fueran más que nosotros. Él nos enseñó todo eso. O sea, para que podamos tal vez ir entendiéndolo más específico, porque esto es básico, es bien importante. O sea que, por decir, si yo digo que yo creo en Jesús, pero por decir, no perdono a quien me ofende, o por decir, sigo yo mintiendo, o tengo rencor hacia alguien, o lo estoy juzgando, ¿estoy creyendo en Jesús? No. Pero es que me ofendió. Así es. Pero decimos, yo creo en Jesús. O sea, lo que tú nos estás diciendo es, si yo digo que creo en Jesús, pero no perdono, entonces realmente no estoy creyendo en Jesús. Efectivamente, tú conoces de Jesús, tú conoces las Escrituras, pero las Escrituras no las estás viviendo, no estás obedeciendo, no está habiendo un cambio en tu corazón, porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Jesús nos vino a mostrar. Entonces, quiere decir que mientras yo no viva, no ponga por obra en lo que Jesús nos dice, las enseñanzas de Jesús, quiere decir como que realmente entonces no estoy creyendo en Él. Sí. Aunque yo lo diga en mi mente, aunque yo lo diga como se dice, de la boca para afuera, sí, yo creo en Jesús, pero mientras yo no ponga por obra las enseñanzas de Jesús, realmente entonces quiere decir que no estoy creyendo. Exactamente, porque en mi corazón creer es obedecer. Cuando nosotros creemos en lo que Jesús nos dice en su palabra, hay un cambio, tiene que haber un cambio en nuestro corazón, hay un cambio en nuestra mentalidad, como dice Romanos. Tenemos que tenemos que adoptar las enseñanzas de Jesús, que fue lo que Él nos dijo en la palabra, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y al hacer eso hay un cambio en nuestro corazón. Y eso es precisamente lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo.
Y yo sé que eso es parte de otra predicación, pero está un poquito antes. Nicodemo también había visto las señales que Jesús hacía. Y Nicodemo era un hombre, un fariseo, era una persona muy importante dentro, muy religiosa, y él conocía la Torá, él conocía lo que es la ley de Dios. Y él viene con Jesús en la noche, para que no lo viera nadie, y le dice: Rabí, nosotros sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces, lo que tú haces. Entonces Jesús, conociendo el corazón de Nicodemo, le dice: mira, Nicodemo, y vamos un poquito. Yo sé que esto es bastante y tal vez tenemos que tomar otro tiempo para esto. Pero Jesús, conociendo el corazón, le dice a Nicodemo: te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, que tiene que ver también con la vida eterna. Pero Jesús no estaba muerto, Jesús estaba vivo. Y dice: tienes que nacer de nuevo, o sea, tienes que cambiar tu mentalidad. Nicodemo, tú estabas acostumbrado a vivir conforme a una ley y estabas acostumbrado a tratar mal a la gente, estabas acostumbrado a oprimir, estabas acostumbrado de alguna manera, como decimos, a robar, a chismear, a estar ahí, siendo una persona que roba, una persona que trata mal a su prójimo. Pero yo te estoy diciendo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Eso quiere decir, tienes que cambiar tu manera de ser, tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que entender lo que yo estoy diciendo, las enseñanzas que yo he venido a dar. Y entonces le dice: porque si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo, dice la Escritura, que él era un conocedor de la ley. Sí. Conocía perfectamente cumplía y hacía los ritos que supuestamente claro. la Escritura decía. Claro. Él lo cumplía y lo hacía porque era uno de los, vamos a decir, de rango importante dentro de los fariseos. Pero de alguna manera, el que él estaba cumpliendo, en paréntesis, lo que decía la ley, pero no había en su corazón ese cambio, entonces no le valía, no le estaba valiendo. No, porque él podía venir, es como un cristiano el día de hoy. Vengo a la iglesia, tengo mi Biblia, canto coritos, doy mi diezmo, hago todo lo externo, pero mi corazón no ha cambiado. Trato mal a las personas, hablo mal de ellos, tengo rencor, no perdono. Entonces no ha habido ese cambio en el corazón. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Por eso, y te digo, esto va para muy largo, pero esto lo podemos ver en otra ocasión. Vamos a profundizar más en ese punto. Pero para poder ver realmente lo que es la vida eterna, para que ver todo esto, pero a lo que vamos es a lo que Jesús nos está diciendo. La obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado. Sí, que obedezcas lo que Jesús nos ha dicho en su palabra, y entonces eso es creer en el Hijo de Dios. Y después, más adelante, si seguimos leyendo, ellos le dicen: ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? Una vez más, ellos quieren señales. No estaban entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo, quieren señales. Pero quieren señales no porque estaban creyendo que Él era el Hijo de Dios. Quieren señales para satisfacer su necesidad, para satisfacerse a ellos mismos. Y entonces ellos le dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, viendo una señal que se hizo en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y entonces ahí Jesús es donde responde de una manera bien linda. Dice: es cierto, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios, y aquí es donde se pone muy interesante, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Wow. Entonces vemos que hay un pan físico, sí, que da vida a nuestro cuerpo, pero hay un pan espiritual que nos da vida a nuestro espíritu. Y ese pan, ese alimento espiritual es precisamente Jesús. Por eso Él dice: es importante que creas en el que Dios ha enviado, que es a Jesús. Pero no creer con tu mente, sino hacer la voluntad. Y es interesante ver cómo dice aquí el versículo, aquí mismo en la segunda parte del versículo 32, en esta otra versión, donde les dice: y ahora Él les ofrece el verdadero
pan del cielo. Wow. El verdadero pan del cielo. Como estás diciendo, dice en el versículo 33, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Yes. Ese verdadero pan del cielo se está refiriendo a Él mismo. Así es. Así es. Se está refiriendo a Él mismo. Y vemos cómo en el versículo 34 dice aquí la Escritura, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Como que ellos estaban escuchando y dijeron, nosotros queremos ese pan. Pero en este caso, ellos pensando y creyendo que se estaban refiriendo a un pan como en aquel entonces, como el maná que cayó y que lo comían, ¿verdad? Ellos pensando todavía en el aspecto material. Así es, y así es lo mismo que le pasó a la samaritana, cuando Jesús le estaba hablando a la samaritana un poquito antes de ese pasaje, que el Señor le dice, el que beba esta agua no tendrá sed jamás, refiriéndose igualmente al agua de vida que solamente Jesús puede dar. Entonces la samaritana le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí a tomarla, ¿verdad? Y ahora ellos les dice que yo soy ese pan, eso que descendió del cielo y da vida. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. Así es, y vemos que esto es vamos a decir, el punto básico de lo que estamos hablando. En el versículo 34 dice que le dijeron, danos ese pan todos los días. Siempre. Pero la respuesta de Jesús, ahí en el versículo 35, la respuesta de Jesús cuando Él les dice, yo soy el pan de vida. Wow. Cuando Jesús les dice, yo soy el pan de vida, yo creo que cuando Jesús les da esa respuesta, no fue muy fácil entenderlo. Pero podemos decir, en aquel entonces tal vez no lo entendieron en el momento tan fácilmente cuando Jesús les dice, yo soy el pan de vida, refiriéndose a ese pan espiritual. Pero yo creo que todavía hasta el día de hoy, en muchas veces todavía no se ha entendido cuando leemos que Jesús dice, yo soy el pan de vida. Todavía no se ha entendido muchas veces, inclusive aún dentro del pueblo o decir de la gente que se considera creyente. A veces todavía no se ha entendido el significado tan profundo que tiene esta respuesta que Jesús les dio cuando Él hace esta declaración. Yo soy el pan de vida. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando hace esta declaración que tiene mucha profundidad verdaderamente? Es también como cuando la revelación de la samaritana, cuando le dice, yo soy el que habla contigo. Y de repente ella dijo, wow, o sea, entendió. Pero en este caso vemos que él le dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hablando de la sed, refiriéndose precisamente también al agua de vida que brota de nosotros cuando venimos a Jesús, que se estaba refiriendo precisamente a cuando él tuvo el encuentro con la samaritana. Pero luego les dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Okay. Yo entiendo que en ese entonces decimos, oh wow, pero es que nos pasa igual a nosotros. Muchas veces estamos leyendo la palabra, leemos lo que Jesús ha hecho, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios no ha intervenido, Jesús no ha intervenido en nuestras vidas? Y aún así muchas veces no creemos, no obedecemos lo que Él nos dice. Él es el pan de vida. Y comentabas algo muy interesante el día de ayer, nos dice las dos necesidades básicas del hombre. ¿Cuáles son? Exactamente, que lo vemos, que la Escritura no lo dice. Respecto a Jesús. Y respecto a nuestra vida física. Hablando de la vida física, las dos necesidades básicas es el alimento, el pan y el agua. El comer y el beber. Eso es lo básico en todo ser humano, así es. Y cuando la Escritura habla de que Jesús es el pan de vida y también nos dice que Jesús es el agua
de vida. O sea, hace referencia a los dos aspectos básicos para la sobrevivencia de todo ser humano. Pero así como son aspectos básicos para la sobrevivencia del cuerpo humano, del físico, también lo es en el ámbito espiritual. Así es. Él es el pan que nos da la vida, Él es también el agua de vida. Así es. Que nosotros necesitamos, lo que es el físico y lo que es el espiritual. En el espíritu es el agua, ¿okay? Pero también el espíritu es el pan, Él es el pan de vida. Y eso es bien, bien importante que nosotros lo entendamos, que Él es todo lo que nosotros necesitamos para sobrevivir. Ahora, el pan y el agua. Exactamente. Ahora, ¿qué sucede, hablando físicamente, qué sucede si yo tengo necesidad, si no me he alimentado bien y no he tomado suficiente agua? ¿Qué sucede a mi organismo? ¿Qué va a suceder si yo tengo falta de alimento y falta de agua? ¿Qué sucede a mi organismo? ¿Va a fallar? ¿No voy a estar bien? Va a estar débil. Va a estar débil. Nos podemos enfermar, ¿verdad? Por falta de precisamente de que no nos hemos alimentado bien, de que no estamos bebiendo la suficiente agua, porque bueno, yo creo que la mayoría sabemos de que la importancia de estar bebiendo suficiente agua, que normalmente no lo hacemos, ¿verdad? Así, yo soy culpable de Entonces, eso. ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando no tenemos el suficiente alimento y la suficiente agua? Estamos débiles. Vamos a estar débiles. Y vamos a estar débiles espiritualmente hablando. Así si es. no estamos conectados, si no estamos comiendo ese pan y tomando esa agua que es tan importante para nosotros. Exactamente. Entonces, y sobre todo en este tiempo, como les decía, a veces pasamos tanto tiempo en casa, y qué bueno, pero tenemos que aprovechar el tiempo y no solamente ver películas, no solamente hacer cosas que son buenas para la familia en este momento, pero también tener un tiempo para leer la palabra, también tener un tiempo para estar conversando, para estar estudiando la palabra, tener un tiempo para tener tu relación con Dios y que estemos bien conectados con Él, como decíamos las veces pasadas, para que en nuestro espíritu podamos discernir lo que está sucediendo y no dejarnos también influenciar por cosas que escuchamos que no vienen de Dios. Exactamente. Y ese es un punto también igual bien importante, que muchas veces estamos débiles espiritualmente, como estás diciendo, por eso. Porque, como estamos diciendo, así como físicamente no estamos alimentándonos como debe de ser, espiritualmente sucede lo mismo. Exacto. Y necesitamos, por eso, necesitamos venir a las aguas, necesitamos venir al Señor, necesitamos estar buscándolo, como dice Salmo 42, es un salmo que me gusta mucho y cantamos en la iglesia en algunas ocasiones, que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios vivo. Amén. Tenemos hambre y tenemos sed de Dios. Y eso es lo que Jesús quería provocar en ellos. Jesús le está diciendo, yo sí les puedo dar ese pan, esa provisión, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que ustedes crean, es que ustedes vengan y obedezcan las enseñanzas, porque ahí cuando ustedes empiecen a cambiar, van a empezar a disfrutar la vida, van a empezar a disfrutar lo que es la vida eterna, lo que es el reino de Dios que Él vino a establecer. Exactamente, exactamente. Y muchas veces, aun cuando ya conocemos de las Escrituras, aun cuando ya tenemos tiempo, vamos a decir, caminando, ¿verdad? En el camino de Dios, sucede que, pues, no entendemos, no comprendemos, como que se nos empieza a hacer como a veces hasta aburrido nuestro caminar con Dios.
Cuando eso sucede, y esto tenemos que tomar nota, cuando eso nos está sucediendo, es una señal de debilidad, de que no me estoy alimentando lo suficiente. Porque sucede que dicen, pues voy a la iglesia y nomás están viendo el reloj a ver a qué horas termina. No tienen ese ánimo de querer alabar a Dios. Es una señal de que estoy débil, me estoy debilitando espiritualmente, porque como que estoy perdiendo vamos a decir, ánimo de querer buscar más de Dios, de querer más de Dios. Eso es bien cierto y pasa, por ejemplo, hay gente que venía a la iglesia y de repente deja de venir un día a la iglesia y dice, ay, no pasa nada, si un día yo no voy a la iglesia, si un día no leo la Biblia, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa, tal vez no te estás dando cuenta, pero dejaste de leer la Biblia y dejaste de venir a la iglesia un domingo y al siguiente domingo te va a costar un poquito más venir y al siguiente domingo te va a costar un poquito más venir. ¿Por qué? Porque tu carne, dicen por ahí que la carne es débil, no, la carne es bien fuerte, le gana al espíritu y entonces te quedas en casa y ¿qué está pasando? Débil y débil. No oré un día, no leí la palabra y al día siguiente, ay, no leí la palabra un día, ay, no pasa nada, al día siguiente agarro la Biblia. No, sí pasa. Espiritualmente empiezas a debilitarte. Por eso Jesús dice, yo soy ese pan que te da vida. Esa vida que tú necesitas, esa vida. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Y tenemos que aprender lo que significa esa vida que Jesús vino a darnos. Y esa vida que Jesús vino a darnos la vamos a poder encontrar precisamente cuando obedecemos las enseñanzas de Jesús, lo que Él nos vino a dejar. Y una de las cosas y voy a retomar un poquito, porque tenemos tiempo, voy a retomar un poquito lo que leíamos de Nicodemo, porque Nicodemo fue muy sincero. Él decía, yo veo las señales que tú has hecho, yo sé que tú eres el Mesías, y entonces Jesús sabía muy bien a qué se refería a Nicodemo, y Jesús le dijo, mira Nicodemo, es bien fácil, si tú quieres unirte a mí, entonces vas a tener que hacer ese cambio, como dijimos anteriormente, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que entender que necesitamos buscar a Dios. Y de hecho a Nicodemo le dice en el versículo 5 de Juan 3, un poquito antes, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces le está diciendo Jesús a Nicodemo, mira Nicodemo, tienes que nacer del agua. Eso nos está hablando de un bautismo, pero nos está hablando de un arrepentimiento, de una transformación. Tienes que hacer frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan. Y entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo, sí, tienes que nacer de agua, tiene que haber un cambio, tiene que haber un compromiso en ti. Entonces a los discípulos, a esta gente en Juan 6 le está diciendo, tienen que creer en el que Dios ha enviado. Tiene que haber ese cambio en ustedes. Y del Espíritu, claro que sí, porque Él es el pan de vida, Él es el que viene y es ese que nos sacia la sed con esos ríos de agua viva que fluyen de nosotros. Pero tiene que nacer de ese espíritu, no es algo humanamente hablando. Nadie puede ser cristiano en tu humanidad. Nadie puede ser cristiano solamente porque tú trates. Necesitamos el espíritu. Así como Jesús lo necesitó cuando Él salió de las aguas y el Espíritu vino y entonces empezó su ministerio, de la misma manera tú y yo necesitamos ese Espíritu, necesitamos ese pan del cielo que viene y se nos revela. Y entonces empezamos a caminar buscando hacer la voluntad de Dios. Porque la palabra dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Okay? Entonces eso es bien, bien importante. Nosotros tenemos que aprender. Y entonces le está diciendo, ¿por qué? Porque lo que ha nacido de carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Y luego le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del espíritu.
¿Por qué? Porque cuando empieza a haber un cambio en nuestro corazón no nos damos cuenta cuándo empezó, pero solamente vemos entonces que hay una transformación en la persona, vemos que empieza a haber una transformación, empezamos a darnos cuenta de que el que roba ya no roba más, el que habla mal ya no lo hace, el que odiaba ya no odia, el que tenía rencor ya no tiene rencor, ya puede perdonar. Empieza a haber un cambio. ¿Cuándo empezó? No sabemos. Así como el viento, no sabemos dónde nace y a dónde va. De la misma manera es el que nace del Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tiene que haber ese cambio. Y es lo que le está diciendo a los discípulos también, a la gente que decía que queremos hacer las obras de Dios. Perfecto, qué bueno. Pero entonces tienen que creer, tienen que obedecer lo que Jesús dice. Y esa obediencia precisamente viene cuando empezamos a alimentarnos, a comer ese pan de vida. Así es. A comer ese pan de vida. Empieza a alimentarse. Exactamente. Ajá. Es cuando entonces podemos entender y vivir, obedecer, pero tenemos que empezar a comer ese pan de vida. Así es. Amén. Come ese pan, come lo que Dios nos dice en la palabra. Come esa palabra todos los días, así como estás comiendo tamalitos y estás comiendo, ¿verdad? Carnita y estás comiendo no sé cuánta cosa en tu casa. De la misma manera come la palabra y deja que ese pan de vida nos dé vida, que nos alimente en el Espíritu. Y continuando, quiero irme al versículo 47 aquí del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. En el versículo 47 dice, voy a leer la nueva traducción viviente. Si tú quieres compartir, vemos la Reina Valera. Pero aquí en esta versión dice, les digo la verdad, hablando Jesús, todo el que cree tiene vida eterna. Y después dice, sí, yo soy el pan de vida. O sea, vuelve a decirles, vuelve otra vez vamos a decir, a recordarles. Dice en el 49, sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Dice el 50, sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Así es. Refiriéndose al mismo, así es. Dice el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Amén. Wow. Entonces, aquí Jesús está haciendo una vez más referencia. Yo soy el pan de vida. Así es. Una vez más. Así es. Y el pan de vida nos ofrece no solamente alimento espiritual, pero también el alimento físico que nosotros necesitamos. Pero lo que Jesús les estaba diciendo, si regresamos al versículo 27, es trabajad, no por la comida que perece, no pongas tu confianza o no pongas tu prioridad en las cosas materiales. Pon tu prioridad en las cosas espirituales, en ese pan de vida. Como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el pan de vida y todas las demás cosas os serán añadidas. Él os dará el pan físico que nosotros necesitamos. Pero primero necesitamos nosotros buscar el pan espiritual, el pan de vida. Como dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el maná que ahora tú necesitas, el maná espiritual que ahora tú y yo necesitamos, que todos necesitamos. ¿Okay? Y es bien importante en este momento de incertidumbre, en este momento donde hay tanta necesidad, busquemos primeramente el reino de Dios. No te desesperes que falta algunas cosas en casa. Busca al Señor. Confía en Él, como decíamos la semana pasada, deja que su paz entre a tu corazón y Él va a proveer lo que tú necesitas. ¿Cómo lo va a hacer? Te vas a sorprender de las cosas que Dios va a hacer.
pero Dios lo va a hacer. Y Dios va a proteger también a su pueblo. Eso es bien importante que lo entendamos. Sabemos muy bien que las cosas están un poquito difíciles, pero Él va a protegernos también. Así como protegió a su pueblo y sigue protegiéndonos. Pero al pueblo que cree, a un pueblo que está firme en Él. Y necesitamos estarlo. Necesitamos conocer al Señor. Venir a Él. Venir a conocer al pan de vida. Amén. Comentabas, el pueblo que está firme. De alguna manera es que está bien alimentado espiritualmente, podemos considerarlo así. Y que está el estar firme es decir que estamos bien alimentados espiritualmente. Cuando estamos bien alimentados espiritualmente, precisamente quiere decir que estamos fortalecidos. Así es, tenemos las vitaminas que necesitamos espirituales para que nuestro sistema inmunológico espiritual esté firme. Exacto. Okay. Entonces, eso es bien, bien importante. Y yo creo que es una de las formas en que en esta hora queremos terminar, comentando, diciendo, ¿verdad? A todos los que nos están escuchando, que Dios nos está hablando a través de su palabra en esta hora, diciéndonos precisamente esta verdad, esta declaración: yo soy el pan de vida. Jesús nos está diciendo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Así es. Entonces, vengamos, busquemos ese pan de vida todos los días. Todos los días. Palabra, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí es el que hace conforme a mis enseñanzas. El que hace conforme a yo les digo. Así es. Entonces van a disfrutar la vida. ¿Por qué no podemos disfrutar la vida cuando tenemos odio, cuando tenemos nosotros falta de perdón, cuando hay en nosotros esa mala manera de tratar a los demás, ese carácter tan explosivo? No podemos disfrutar porque nos hacemos enemigos. No disfruta, no hay paz en nuestro corazón. Y Él vino a que tengamos vida y vida en abundancia. Pero entonces tenía que haber un cambio en nosotros. Por eso Él les decía, sí, tienen que creer, tienen que cambiar, tienen que ser transformados, tienen que obedecer lo que yo les digo. Entonces, ¿y qué fue lo que Jesús hizo cuando Él estuvo aquí? Hay tanto que podemos compartir. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Él siempre hizo el bien, Él siempre trató bien a los demás, Él les dio el lugar que correspondía a todos. Él nos está enseñando con su ejemplo cómo nosotros debemos ser y tratar a los demás. Y yo estoy aprendiendo, y tú estás aprendiendo, y estamos todos aprendiendo. Amén, así porque es. Dios está transformando y cambiando corazones. Amén. Eso es lo que Él quiere hacer. Exactamente. Amén. Entonces podemos decir que nada que sea material, ninguna cosa material puede sustituir el alimento espiritual. No. Nada. No. Nada que sea material. No, porque te has dado cuenta que hay mucha gente que dice, que hay gente que si yo tengo un carro voy a ser feliz, y lo eres por un tantito, pero sigue tu vacío. Y hay tanta gente que tiene tantas cosas materiales, pero sin embargo en su vida espiritual ellos están vacíos, no son felices. Entonces la felicidad no es, aunque son cosas que necesitamos, Dios se va a encargar de dárnoslas, pero lo más importante no es eso, sino es el pan de vida, es lo espiritual. Entonces, y bueno, de alguna manera en estos momentos que estamos pasando en el mundo, nos estamos dando cuenta que precisamente las cosas materiales de alguna manera han quedado a un lado. Así es. Han quedado a un lado las cosas materiales. Están. La gente que tiene mucho dinero, pues está bien, no estamos diciendo que sea malo, pero no le está sirviendo de mucho, porque ningún dinero, ningún poder, ningún armamento está pudiendo con lo que está sucediendo en esta hora.
De alguna manera el Señor está usando eso también para ordenar nuestras prioridades, Así es. ¿verdad? Entonces, bueno, nuestras prioridades en este momento son buscar el reino de Dios y su justicia. Y esa prioridad debe estar siempre en primer lugar, Así es. siempre. Pero como que al estar pasando lo que estamos pasando, como que nos está abriendo más los ojos para poderlo entender, de que así es. Así es. Nuestra prioridad es la espiritual. Amén. Así es. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Dándonos a entender, el que en mí cree va a tener vida eterna. Amén. El que obedece mis enseñanzas. Entonces, estemos atentos a lo que Dios quiere hacer en este tiempo y dejemos que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestro corazón. Y hagamos un alto y digamos en este tiempo, como leemos en Lamentaciones, escudriñemos en este tiempo nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos y busquemos a Dios. Dejemos que Él escudriñe nuestro corazón y digámosles, Dios, Jesús, ¿qué es lo que tú me estás enseñando en este momento? A veces con el correr de los días, con la actividad que vamos, trabajamos, venimos, vamos al súper, hacemos comida, nos vemos tantito, nos vamos a acostar y al día siguiente lo mismo, no tenemos tiempo. Y Dios ahora nos está diciendo, alto, hay tiempo, quiero que recapacites, quiero que escudriñes, quiero que me busques. Entonces seamos sensibles al Espíritu y dejemos que Dios nos enseñe que Él es el pan de vida y que Él no nos deja y que Él no nos abandona, pero busquémosle a Él como el siervo clama por las aguas. Amén, así es, que precisamente yo creo que la mayoría de las personas, y suena así como un poquito extraño, en todo el mundo, en este momento, la mayoría de las personas tenemos el tiempo para poderlo hacer. Así Porque es. la mayoría se ha detenido todo trabajo, todo movimiento cotidiano, todo se ha detenido. Así es. Entonces, hay tiempo. No podemos decir, es que no tengo tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay ahorita, en este momento hay tiempo en todas partes, en todo el mundo, Así es. para que podamos recapacitar y tomar ese tiempo para venir a el pan de vida y empezar a alimentarnos. Dejemos que ese pan traiga vida y que Amén. esa Así es. agua fluya en nuestro espíritu y podamos decirle, Dios, gracias. Sí, gracias aún por este tiempo. Gracias porque nos has dado un tiempo para no solamente estar en familia, para hacer un alto, sino para escudriñar nuestro corazón. Gracias porque tú nos estás dando una oportunidad para buscarte, para detener y decir, wow, necesito de Dios, necesito de Dios. Y si tú en esta mañana estás escuchándonos y no habías entendido quién es Jesús, que es el pan de vida, nosotros queremos orar contigo, queremos decirte, no estás solo en esta situación. Hay muchos que están contigo y estamos orando unos por otros, estamos clamando a Dios, pero vamos a orar, porque si tú en esta mañana nunca habías escuchado estas palabras o no habías puesto tu atención en lo que la palabra nos decía y estabas más bien viendo a Jesús como el pan solamente que satisface tu necesidad física, pero no como el pan que descendió del cielo y que te ha dado satisfecho esa necesidad espiritual. Entonces queremos orar contigo para que del día de hoy le digas, Padre, ahora quiero conocerte como realmente tú eres el pan que descendió del cielo para darme vida eterna y vida abundante. Amén. Es como estamos diciendo, es un tiempo
que vamos a decir que Dios nos está dando, Dios está permitiendo para alimentarnos espiritualmente.